Buenas tardes. Gracias a todos los aquí presentes. Gracias, Yaef, por la invitación y sobre todas las cosas por permitirme cumplir con la palabra que dije que si era presidente volvía. Así es que en ese sentido, gracias a todos. Básicamente la charla que tengo preparada es lo que es, digamos, nuestro modelo hacia la dolarización, que el nombre básicamente, técnicamente, sería una dolarización endógena. En este sentido, la charla va a tener tres partes. La primera parte tiene que ver sobre la naturaleza del dinero, porque pareciera que algunos economistas se olvidaron esencialmente de dónde apareció el dinero, cómo apareció el dinero, cuáles son las funciones del dinero, porque esto tiene características e implicancias muy fuertes en términos de cómo uno piensa la existencia del dinero y su incorporación en la economía. Una vez que tenga cerrado esa cuestión de índole conceptual, la segunda parte de la charla tiene que ver con la inclusión del dinero dentro de un modelo de equilibrio general, cómo funciona una economía con esto, y ahí también me voy a detener en algo que se supone que los economistas deberían saber y no saben, y me consta, que es el problema del ancla nominal. De esa manera voy a discutir distintas formas de cómo anclar el nivel de precios. Y finalmente voy a estar abordando nuestro concepto de dolarización endógena. Entonces, que obviamente que para explicar, digamos, la cuestión de la dolarización endógena, lo que tiene que ver con los tiempos, los pasos y demás, tiene que ver con la enorme tarea que está llevando a cabo, digamos, Toto Caputo, Pablo Quirno, Santiago Bausili y todo su equipo, que es un verdadero lujo y un honor poder tener a ellos, a semejantes profesionales trabajando conmigo para sacar adelante a este país. En ese sentido, digamos, si no hubiera dinero, digamos, estaríamos en lo que se llama en una economía de trueque. Ahora, en la economía de trueque, digamos, ustedes derivan funciones de demanda, pero hay algo que es muy importante porque esto tiene que ver con la contaminación intelectual que generó el keynesianismo. Porque básicamente Keynes, que no era economista y que solo había tomado un curso de economía de 6 meses con Alfred Marshall, no entendía cómo, digamos, la diferencia entre los modelos de equilibrio general y modelo de equilibrio parcial. Básicamente, cuando uno hace un curso de micro, en el primer curso de micro que hace, y cuando empieza la primera parte de un curso de micro en general, los libros, los más nuevos, son un poquito distintos los textos, pero básicamente arranca con la teoría del consumidor y ahí se derivan las curvas de demanda. En general, esas curvas de demanda van a depender de todos los precios y del ingreso. Pero eso es en equilibrio parcial, eso no es en equilibrio general. Digamos, extender esa idea de poner el ingreso en la función de demanda en un modelo de equilibrio general es un error conceptual grosero. Es decir, cuando ustedes están pensando en un modelo de equilibrio general, ustedes tienen que incorporar el hecho de que sus ingresos van a depender, en una economía de trueque, va a depender de cómo venden e intercambian sus dotaciones, o en una economía que incorpora la producción, la posibilidad de que ustedes trabajen, o sea, que vendan su ocio en el mercado de trabajo y a cambio reciban un salario. ¿Qué es lo que sucede? Con solo contemplar todos los precios de la economía, en la derivación del sistema, de las cantidades, ustedes van a determinar cuánto van a percibir por vender sus dotaciones, cuánto van a percibir por vender el ocio en el mercado de trabajo y cuándo van a recibir de beneficios en función de las participaciones que ustedes tengan, digamos, en las firmas. Por lo tanto, digamos, esas funciones de demanda solo van a contemplar precios. Y lo mismo vale para las funciones de oferta. Por lo tanto, las funciones de exceso de demanda de un modelo de equilibrio general
tienen dos características. Primero, que no aparece ningún indicador de cantidades, no aparece nunca el ingreso, nunca, no aparece nunca. Es decir, y además esas funciones son homogéneas de grado cero. Es decir, dependen de los precios relativos. Y eso además también tiene una contracara de índole matemática, que es la idea de la restricción presupuestaria agregada, lo pueden mirar de esa manera, o como también la ley de Balrach, que si n menos un mercado están en equilibrio, el restante lo está. Por lo tanto, el sistema no se puede determinar, la solución, el vector de precio de equilibrio no se puede determinar en términos absolutos, se determinan precios relativos. Digo, ese es el primer punto. Ahora, entonces, lo primero que hay que tener en claro es que de ninguna manera un modelo que se llame de ser de equilibrio general puede contemplar en las funciones de comportamiento el ingreso. Digo, eso es una aberración técnica. Entonces, cuando viene algún economista y le dice que hace equilibrio general y le puso en una ecuación de comportamiento el ingreso, empiecen a desconfiar. Lo segundo, digamos, otra aberración que cometió Keynes, digo, todas estas cosas están en un libro mío que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. En ese, el otro tema es la tasa de interés. Es decir, cuando ustedes vean, digamos, un economista que le dice que hace equilibrio general intertemporal, bueno, primero miren si verdaderamente el modelo es intertemporal, porque probablemente sea de un solo periodo. Si es de un solo periodo, digo, la tasa de interés no tiene sentido como criterio. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque hay un banco central fijando la tasa de interés. La tasa de interés tiene que ver con el hecho de pasar el consumo del presente al futuro y viceversa. O si ustedes deciden invertir y entonces pasan la producción del presente al futuro, por ejemplo. Es decir, la tasa de interés existe independientemente de que exista el dinero, existe porque existe el tiempo. Y además, la tasa de interés no es cualquier cosa. En realidad, la tasa de interés básicamente es el precio relativo de los bienes presentes en términos de los bienes futuros. Eso es la tasa de interés. Por eso es cuando, en algunos textos, no en todos, cuando ustedes pueden determinar la tasa de interés, que también se llama tasa de interés vixeliana, está determinada por la interacción del ahorro y la inversión. Ahora, ¿qué es el ahorro? El ahorro es el consumo futuro. Entonces, cuando la tasa de interés sube, significa que los bienes presentes son más caros que los bienes futuros. Por lo tanto, ¿ustedes qué van a sustituir? Consumo presente por consumo futuro. Por eso, cuando la tasa de interés sube, el ahorro aumenta. Al mismo tiempo, si la tasa de interés bajara, significa que los precios futuros son más altos que los presentes. En ese contexto, ¿qué le convendría hacer a una empresa? En lugar de vender hoy, vender más mañana. ¿Eso cómo se llama? Ese paso de la producción de hoy al mañana. Eso se llama inversión. Y ahí ustedes tienen las tradicionales curvas de ahorro creciente en tasa de interés, de inversión decreciente en tasa de interés, y esa interacción determina la tasa de interés. Y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que no tiene nada que ver con la existencia del dinero. Por lo tanto, digo, cuando encuentren un economista que agarre y le pone la tasa de interés y el ingreso, desconfíen, porque es un burro. Primer reflexión sobre esto. Ahora, por lo tanto, digamos, o sea, cuando yo armo las funciones de exceso de demanda, si tienen todos los precios presentes y todos los bienes precios futuros, eso, digamos, va a ser un modelo de equilibrio general y de características intertemporales. Y básicamente lo que ustedes van a encontrar en el equilibrio, que es cuando la tasa de interés sea la misma para todos, entonces el modelo ahí queda macheado en términos presentes y futuros. Ahora, y eso, digo, puede ser de vuelta, sin que exista dinero, no necesito que haya dinero. Ahora, el dinero existe por otra cosa, no, digamos, para determinar tasa de interés. Básicamente, la economía de trueque tiene dos problemas. El primer problema que tiene es el de la doble coincidencia. Es decir, supongamos que yo, no sé, quiero comprar pan, pero no hay ningún panadero que quiera comprar mis servicios de economista.
Bueno, quizás compró mis servicios indirectamente votándome para presidente. No sé qué intercambio hubiera preferido. Al margen de eso, bueno, si vivía del Estado, seguramente que no. Le estoy saliendo muy caro. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? Yo tengo que encontrar a alguien, un panadero que me quiera vender pan a mí y a cambio que yo le dé charlas de economía. Lo cual, digamos, eso, digamos, es un poquito complicado, y más en una sociedad extendida. Y aún así hay un problema que cuando resuelvo el problema de la doble coincidencia, tengo otro problema que es el de la indivisibilidad. Porque yo quizás necesito solamente 1 kilo de pan, o sea, yo no voy a dar una charla de economía por 1 kilo de pan. Entonces ahí aparece una indivisibilidad. Y lo que le daría de una charla para, digamos, ese kilo de pan, digamos, no le sirve para nada tampoco, digo, porque ese bien tiene esa indivisibilidad. Entonces, en una economía que aparecen estos problemas, se empiezan a perder muchos intercambios y el nivel de bienestar cae sustancialmente. A partir de eso, digamos, el hombre no se puso a llorar, o, digamos, a ver, que me arregle la vida el Estado. No, no. El hombre creó el dinero. ¿Qué es lo que descubrió el hombre? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a ir a buscar esos bienes, no para consumir esos bienes per se, sino básicamente para intercambiarlo después por el bien que necesitaba. Es decir, la aparición del dinero en realidad es un bien de intercambio indirecto. Entonces, por ejemplo, cuando el hombre era nómade, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente la gente se movía con el ganado. Entonces, el primer tipo de dinero que apareció era el ganado. Cuando el hombre se hizo sedentario, entonces empezaron a aparecer otro tipo de productos. Por ejemplo, la gente comía mucho pan. Entonces, el bien de intercambio indirecto que más se transaba en una economía, ¿cuál era? El trigo. No compraban y vendían trigo porque querían per se el trigo, sino porque básicamente era el que más se intercambiaba. En otras sociedades se usó el lino, en otras se usó el tabaco, hubo distintos tipos de modelos de, digamos, productos que se utilizaban como dinero, pero básicamente es un bien de intercambio indirecto. Esto es fundamental porque no es que ustedes lo demanden porque lo quieren tener, sino que lo usan para hacer transacciones. Este no es un tema menor a los efectos de cómo uno tiene que pensar el dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de los problemas que, si bien les podía servir como unidad de cuenta y para estar haciendo las transacciones, ustedes tenían otro problema, que no era reserva de valor, es decir, con el paso del tiempo, es decir, esos bienes que tenían una tasa de interés negativa, con el paso del tiempo valían menos. Es como un helado. Si ustedes no se comen el helado en tiempo y forma, la tasa de interés del helado como es negativa. Digamos, se le va a derretir en la mano. Entonces, frente a esa situación, para corregir el problema del almacén de valor, de la reserva de valor, se empezaron a utilizar metales. Y ahí básicamente se impusieron 2 metales. El oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones más chicas. Ahora, a mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Por qué? Porque digamos, ¿de qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía 2 tipos de enemigos. Obviamente, digamos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, ¿sí? Digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Ese es el primer punto. Y el segundo punto era
la ciudad, digamos, o sea, estaba cerca del puerto y entonces había muchos ladrones que asaltaban. Imagínense que ustedes van a hacer intercambios y llevaban que con ustedes el dinero, el oro. Nada, es como llevar una etiqueta a decir robame, robame, robame. Entonces los atacaba todo y el zorro, ¿sí? No solo que se peleaba con los matones del Estado, sino que además también se peleaba ¿con quién? Con los chorros. ¿Por qué? Porque en realidad si ganaban los chorros, ¿cuál era el problema? Que había menos comercio y por lo tanto, digamos, en la calidad de vida bajaba. O sea, el Herrscher-Oechling a la perfección funcionaba ahí. Es decir, el zorro se ocupaba de que funcionara el Herrscher-Oechling. Entonces, en ese sentido, básicamente, lo que apareció entonces, ¿qué fue? Certificados sobre el oro y sobre la plata, que era depositado en instituciones, digamos, que después se llamaron bancos, ¿no? Entonces se guardaban ahí. Y entonces ustedes después libraban contra esos papeles. Y después iba a la otra parte y iba y lo cancelaba, había todo un sistema de clearing, hasta que se metió en el medio, ¿quién? El Estado. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Entonces, esto es lo que implicó que aparezca el dinero. Pero no hay que olvidarse el elemento fundamental, que el dinero sigue siendo un bien de intercambio indirecto. Es una demanda derivada, existe como contraparte del sendero intertemporal de consumo al que ustedes quieren acceder. Sirve para eso. Es decir, nadie se lleva, digamos, pesos o lo que fuera al traje de madera, nadie se lleva todo eso al jonca, no sirve para nada, del otro lado no compra, o sea, no compra para nada. Entonces, en el fondo, por eso existe el dinero, pero el dinero tiene esa característica. Es decir, es más, la herencia, digamos, como diría el profesor de Pablo, es un error de cálculo. Entonces, en ese sentido, ahora entonces nos encontramos en un modelo de equilibrio general, ya vimos las características que tiene un modelo de equilibrio general, cuyas funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero, solamente están los precios de los bienes presentes, los precios de los bienes futuros, la relación de precios relativos entre los bienes presentes y futuros de cada tipo de bien, digamos, tienen que estar mapeados para que todo el modelo quede arbitrado en una tasa de interés única, que es lo que se llama la tasa de interés vixeliana y que es la que coordina intertemporalmente la economía entre el presente y el futuro. Dicho esto, cuando ustedes incorporan el dinero a ese sistema de equilibrio general, que con n-1 ecuaciones, ¿sí?, estando en equilibrio, el restante mercado también lo está, y solamente podían determinar n-1 precio, ahora al incorporar una ecuación de exceso de demanda más, ustedes pueden determinar un precio más. Y si determinan que el dinero es el numerario, es decir, que tiene un precio 1, ustedes cambian 10 billetes de 100 por uno de 1000. O sea, no hay digamos, salvo cuando haya problemas de mucho cash dando vuelta. Pero sacando, digamos, las anomalías, ustedes lo cambian por una relación que el número le da lo mismo, o sea, el precio ese es 1. Eso se llama numerario y eso permite que todos los precios de la economía queden ordenados en términos de escala nominal. Es decir, que entonces ustedes determinaron la cantidad de dinero con el numerario, que es el precio 1, y entonces le quedan determinados todos los precios nominales dentro del sistema y el sistema se puede resolver. Bajo esas características, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que la demanda de dinero, entonces, es una demanda derivada, y es una demanda derivada de todas las funciones de exceso de demanda de las que están en el resto del sistema, tiene las mismas características que las funciones del sistema que tengo ahí arriba. Por lo tanto, ¿y eso de qué depende? Depende de lo que se llaman los parámetros profundos, diría Robert Lucas Jr., que en paz descanse. Es decir, depende de las preferencias, depende de la tecnología y depende de las dotaciones. Es decir, son parámetros recontraduros, salvo que tengan alguna hipótesis por la cual, digamos, ustedes van a determinar el sendero tecnológico, pero digo, si quieren determinar el modelo, tienen que hacerlo y es, digamos, como si fuera una combinación lineal. Tampoco es un problema resolver eso. En ese sentido, quiere decir que la demanda real de dinero
en condiciones normales de presión y temperatura, por decirlo de alguna manera, es una cuestión granítica. Es prácticamente una constante que tiene que ver con el sendero es decir, la función de demanda de dinero real depende del sendero de consumo a lo largo de toda la historia, desde hoy hasta el fin de la humanidad, vendría a ser. Y eso básicamente es una cuestión absolutamente granítica. Y eso, en equilibrio, es igual a los saldos reales, es decir, la cantidad nominal de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, dada la demanda real de dinero, cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero, lo que está haciendo es determinar la escala nominal de la economía y por ende determina el nivel de precios. Es decir, determina en ese sistema todos los precios de la economía. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes aumenten la cantidad de dinero, ustedes están modificando la escala nominal de la economía y consecuentemente están modificando el nivel de precios. De ahí la famosa frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, es más, en la vida real no hay tal cosa como la neutralidad del dinero. Básicamente, ¿por qué, digamos, no hay tal cosa como la neutralidad del dinero? Porque ustedes, para que se cumpla la idea de la neutralidad del dinero, es que yo modifico la cantidad de dinero y eso no tiene ningún impacto en el lado real de la economía, salvo en el nivel de precios. Para que eso se cumpla se tienen que dar dos supuestos. El primer supuesto es que existe un solo bien. Ahora, si existe un solo bien, ahí esa economía no tiene intertemporalidad. Porque si yo tengo un solo bien, ¿cómo hago para diferenciar entre los bienes de hoy y los bienes de futuro, aun cuando fuera el mismo bien? El mismo bien, digamos, hoy y mañana no es lo mismo. Digamos, entonces ahí necesito ese supuesto. Y además necesito otro supuesto más. Es tener el agente representativo, que todos tengan las mismas preferencias, de modo tal que cuando yo le tiro dinero por la cabeza, todos reaccionen de la misma manera. Y que además no hay efectos redistributivos de incluir el dinero. Entonces, si yo supongo entonces un solo agente, un solo bien, un solo periodo, y claro, cuando subo la cantidad de dinero, va todo a precio, porque no le estoy dando la posibilidad de que haya cambio de precios relativos. Con lo cual, si hay algo que pueda hacer el Banco Central, lo único que puede hacer es daño. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada. Y si lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada, es mejor no tenerlo, porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente. Si no, miren lo que ha pasado con la historia monetaria argentina desde 1935 en adelante. Por lo tanto, lo que sí es importante es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, que tiene que ver con la forma en la cual ingresa el dinero dentro de la economía y cómo en el medio va cambiando los precios relativos. Este es un tema no menor, porque si hay algo que también me produce un fastidio gigante, es cuando hablan del pass-through. En realidad, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero. Cuando se genera ese exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo el dinero. Y todos los precios en unidades monetarias suben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el dólar es un activo financiero, sube primero. Y después suben los otros precios. Eso, digamos, quien mejor, la mejor expresión de eso, o la mejor explicación, es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon. Y eso se puede hacer y se puede mirar con el tipo de cambio, el dinero y cómo se mueven. Entonces, supongamos, por ejemplo, no sé, un shock en el cual cae la demanda de dinero. Si la gente ahora se quiere desprender el dinero, ¿cómo actúa generalmente la caída de la demanda de dinero en Argentina? Yo demando menos dinero y paso a demandar, ¿qué? Dólares. Entonces sube el precio de la moneda extranjera, el precio del dólar, sube el tipo de cambio, ¿sí? Tengo una devaluación. Atrás de eso, ¿qué me pasa? Me sube el precio de los transables. Atrás de eso me suben los precios mayoristas. Atrás de eso me suben los minoristas. Y por último, me suben los salarios. Es decir, que en el medio yo genero una brutal redistribución del ingreso en favor del sector transable y en franco detrimento del no transable más atrás de la cola de todos, que es
el trabajo. Por lo tanto, ahí tienen, ¿qué pass-through? No hay pass-through, es un problema de dinámica de cómo ajustan los precios. Es decir, el pass-through es, digamos, el análisis del pass-through es un abuso del uso de la matemática. A mí me encanta cuando viene el economista y dice, no, bueno, lo que pasa es que el pass-through es muchísimo más alto cuando hay inflación más alta y es más bajo cuando hay inflación más obvio. Digo, es un problema de abuso de la estadística. Ese es un caso. El otro caso es cuando se genera el exceso de oferta por impulso a la oferta. Entonces ustedes ahora inyectan dinero, entonces ¿qué es lo que le va a pasar? Primero, ¿qué va a pasar? Le van a subir los precios minoristas. Al mismo tiempo que le suben los precios minoristas, también le suben los salarios. Eso hace que se deterioren las cuentas externas. Y al mismo tiempo también le suben los mayoristas. Y después de eso, terminan devaluando. Es decir, que no es, digamos, fíjense que ahí, digamos, el pass-through, entonces, ¿cómo es? Funciona al revés, o sea, ¿cómo anda? ¿Cómo lo explican? Aparte, imagínense que ustedes generan un problema por el exceso de oferta de pesos y entonces después, digamos, que devaluaron por el exceso de oferta de pesos ese, digan, no, bueno, ahora tengo que corregir el tipo de cambio real porque en realidad mirando ese número, ¿qué? Digo, yo para que vean, digamos, la cantidad de errores que se cometen analíticamente. Entonces ahora, digamos, vamos al problema, ahora entramos en la segunda parte, que es el problema del ancla nominal. El ancla nominal, básicamente, tienen 4 formas de determinar el ancla nominal. Una es fijar la cantidad de dinero. Si yo sé que los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios, es igual a la demanda de dinero real, y ese, digamos, en condiciones normales es un número fijo, el nivel de precios va a venir determinado ¿por qué? Por el cociente entre la cantidad de dinero y la demanda de dinero. Conforme yo vaya subiendo la cantidad de dinero, eso lo que va a generar es que el nivel de precios sea más alto. Ahora, si ustedes además esto lo hacen de manera sistemática, como van a estar generando inflación de manera permanente, eso lo que va a hacer es peor todavía, porque entonces va a hacer que la tasa de interés nominal ahora escale con la inflación, y eso va a obligar a que haya un salto, no solo que van a tener inflación más alta, sino que además en el medio, con la caída de la demanda de dinero por una inflación más alta, tienen un salto además en el nivel de precios. Por ende, al final tienen menos saldos reales en la economía, por ende tienen menos de un bien, por ende están peor. Es decir, con lo cual, no solo que el dinero no es neutral, sino que además tampoco es superneutral. Y que cuando ustedes hacen esto, como además generan efectos redistributivos, afectan a las decisiones de ahorro y de inversión. Y cuando hacen eso, modifican la tasa de interés. Y cuando modifican la tasa de interés, modifican la estructura de capital. Y cuando hacen eso, además, modifican toda la demanda de trabajo. Entonces, claro, digo, cuando ustedes, digamos, terminan de hacer un efecto expansivo y dejaron toda la estructura de la economía desequilibrada, claro, el día que estabilizan y van a romper capital en un lado, en otro, y se va a tener que recomponer en otro lado. Consecuentemente, en la transición, y sí, van a generar desempleo. No, porque ahora, digamos, que estamos bajando la inflación, ahora cuál es el problema, y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio. Digamos, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. Entonces, ese es el caso del ancla nominal cuando ustedes fijan la cantidad de dinero. Entonces, si yo fijo la cantidad de dinero, lo que estoy haciendo es determinar el nivel de precios. Y si yo venía de emitir, digamos, 28 puntos del PBI y 3 en el último año, y claro, el día que ustedes fijen la cantidad de dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Con todos los rezagos que van a tener. Y sí, van a tener inflación. Sí, claro, y sí. Sí, digo, porque tiene que ver con los rezagos. Se están reacomodando todos los precios a la luz del desastre monetario que se hizo los últimos 4 años. En especial, en el último año donde se emitieron por el equivalente de manera directa e indirecta 13 puntos del PBI. Ese es el primer. Ahora, después hay otra forma de anclar el nivel de precios, que es fijando el tipo de cambio. Si ese, digamos, es el que más se ha usado regularmente en Argentina, y de hecho el programa más exitoso de la historia argentina fue la convertibilidad, que era básicamente anclar el tipo de cambio. Cuando ustedes fijan el tipo de cambio, dado que somos un país pequeño, por ahora,
abrazando la idea de la libertad, vamos a volver a ser un país grande. Pero por ahora vale los supuestos de país pequeño. Ustedes van a tener el nivel de precios internacional dado. Por lo tanto, dado el tipo de cambio, dado los precios internacionales, eso le determina el nivel de precio local. Y obviamente, dadas esas dos cosas que están fijas, el nivel de precios local tiene que ser fijo también. Y si tengo fijo el nivel de precios y la demanda de dinero, por ende, ¿qué es lo que sale por default? ¿Qué es lo que sale endógenamente? La cantidad de dinero. La cantidad de dinero dentro de la economía va a estar determinada básicamente por la demanda de dinero. Por eso, quien mejor lo explica y quien más claridad tiene sobre esto es Arriazu. Es una de las personas que mejor entiende esto. ¿Por qué? Porque queda determinado endógenamente y básicamente, solamente cuando ustedes se emiten contra demanda de dinero, eso no es inflacionario. O al menos no genera que pierda poder adquisitivo el dinero. Son formas de mirarlo, para mí el problema es el señoriaje, pero más allá de eso, el punto es que si ustedes se emiten contra demanda de dinero, ustedes no tienen problemas de inflación, por decirlo de alguna manera. Y eso, en la convertibilidad se vio con muchísima claridad, porque ustedes se emitían básicamente contra demanda de dinero. Y eso lo que permitió es que rápidamente bajen los precios. Igual ahora después, sí, lo hago ahora. Hay diferencias entre el programa que estamos haciendo nosotros y la convertibilidad, porque básicamente la convertibilidad, es cierto, bajó la inflación más rápido que nosotros. Ese es un punto, yo no lo niego. Pero, básicamente pasaron algunas cosas en el medio. Antes de la convertibilidad hubo dos hiperinflaciones. La de Alfonsín, más o menos 5.000% de mayorista, y la de Menem, después del plan Mungibor y el plan Herman, no sé cuántas versiones hubo dos hiperinflaciones. Eso no es menor, porque eso lo que hace es destrozar los agregados monetarios. Por lo tanto, cualquier esquema que ustedes fijaran del tipo de cambio, ¿qué pasa? Ustedes tenían un montón de demanda de dinero para adelante, con lo cual, esa propia dinámica de la demanda de dinero los iba a poder ayudar a anclar el nivel de precios, al margen de que fijaron el tipo de cambio. Ese es el primer punto. El segundo punto es, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y parece que muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos estabilizando sin violentar los derechos de propiedad. El trabajo del señor Kirno, que está acá, y el trabajo del señor Bausili, que no sé si está, ¿dónde lo dejaron? Santiago. Básicamente lo están haciendo sin violentar el derecho de propiedad. Porque quizás no lo recuerdan, eran chicos, pero hubo algo que se llamó Plan Bonex. Y de hecho, una sarta de mentirosos econochantas se la pasaron diciendo que nosotros íbamos a expropiar. Y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización, básicamente porque hemos decidido no expropiar. Y tampoco podemos determinar cuándo vamos a terminar con este proceso, porque como es un proceso de mercado y el mercado es la decisión de los individuos, dependemos de cómo decidan los individuos. Por ende, no podemos determinar la velocidad del día. ¿Qué día abrís el cepo? No lo sé. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. ¿Está claro? Y además, tampoco fijamos ningún precio, como será el tipo de cambio, y tampoco, llamamos a los empresarios para que, no tocaran los precios. Dicho sea de paso, sí hacemos un esfuerzo enorme, y Toto, en eso labura enormemente, que va y le explica a todo el mundo, la escala nominal no era esa, es otra, y ustedes, que nadie tampoco cuestiona que hayan creído que la escala nominal iba a ser otra. Si había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser 10.000, había uno que decía, no, porque si dolariza lo va a hacer a 7.000 pesos. ¿Dónde estaba el que decía la cuenta esa? Como por si te sacó pocos votos y desapareció casi. Es uno de los tipos que más imagen negativa tiene. Con el que le hizo la cuenta. ¿Saben quién es el que hizo la cuenta?
Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina